I ara us deixo amb la companya, amb la Susana Segovia, una companya amb qui portem ja molta trajectòria a Barcelona en Comú, una dona treballadora de llarguíssima trajectòria amb qui és un honor compartir aquesta candidatura. Gràcies, guapa. Vamos. Bé, hola a tothom. La veritat és que impressiona, y més parlant després de l'Ada, como os podeu imaginar, es como que... Glups. Bueno, pues hola a todos y a todas. Yo primero quería presentarme. Exactamente, me llamo Susana y soy vecina de aquí. Yo nací en la Clínica del Carmen, abajo en Badalona. ¿Quién se acuerda de la Clínica del Carmen, verdad? Que ahora ya la cerraron. Toda la vida he vivido aquí en el barrio de La Paz. Aquí están mis padres, aquí está mi hija. Así que tienen aquí a una badalonina de toda la vida, que de aquí a poco será diputada por Badalona también. Así que soy, pues, como una de estas hijas de Badalona, como somos muchas, ¿no? Hijas de la migración, familia extremeña, familia valenciana. Mi padre y mi madre se conocen en una verbena de San Juan de las que se hacían en la calle. De ahí salimos nosotras. Aunque me oigan hablar con este acento latino, en realidad es porque he vivido en Ecuador mucho tiempo. Y miren, tantos años de influencia extremeña y voy y hablo como una ecuatoriana. Pero bueno, es lo que tiene la vida. Y soy una de esas personas, hijas de la migración, de unos abuelos que llegaron con una maleta, que pasaron por Solsona, que se hospedaron en un cuartito compartiendo baño, cocina, patio, lavadero, que fueron ahorrando, trabajando, deslomándose hasta comprarse un solar, hacerse una de las casitas de autoconstrucción que hay en La Paz. ¿Cuántas de los que estamos aquí hemos venido de historias parecidas? ¿No es verdad? ¿Cuántos? Levanten la mano. Quiero ver cuánta gente viene de esas historias de la migración. Y eso es lo que hace de Badalona una ciudad orgullosa. Somos una ciudad orgullosa de su gente, porque además somos una ciudad abierta al mundo. ¿Quién nos va a decir a nosotros lo que es ser abierto al mundo? Una ciudad que acogió toda esta gente en los años 60, 70 y que sigue acogiendo gente que llega, aquí, ¿a qué? A vivir mejor. Así que felicidades a todos y a todas porque tenemos la suerte de ser orgullosos de nuestra ciudad. Y ahí nos merecemos todas un aplauso, pero fuerte. Y también somos una ciudad orgullosa de nuestras luchas, de las luchas vecinales, de la lucha por el recibo del agua. ¿Se acuerdan de la lucha por el recibo del agua? Cuando decidimos no pagar el recibo porque no era justo, de las luchas por la urbanización de las calles, por la construcción de las bibliotecas, de los mercados. Toda esa gente es la gente que ha construido una Badalona para vivir más dignamente. Y también hay que decirlo, ¿orgullosos de qué? De la Peña, hombre, visca la Peña. ¿Cuántos estuvimos en la calle también cuando la Peña ganó la primera Liga Europea ya hace 20 años? No sé si hemos vuelto a vivir cosas parecidas, pero eso sí fue sentirse orgullo de una Badalona que se hizo conocida en toda Europa. Porque la Peña representa lo que es Badalona. En el fútbol los hay del Barça, los hay del Madrid. Habrá los que les sientan más por el Español, pero con el baloncesto el corazón de toda Badalona está en su equipo de baloncesto, ¿no es cierto? Pero también hay algunas cosas de las que a lo mejor no podemos sentirnos tan orgullosos o no nos gusta tanto. Y es que no nos gusta, y al menos yo no me siento nada orgullosa, de que durante 4 años el nombre de Badalona estuviera asociado al alcalde más racista que ha tenido Cataluña nunca. Nunca más. Eso no nos hace orgullosas. Por eso desde aquí todas le vamos a decir a Albiol y a los suyos que nunca más van a ganar en Badalona. Nunca más. Nunca. Ni él, ni los otros que van de naranja, pero que son lo mismo. Más jovencitos, más bajitos, dicen que van a trabajar por las políticas sociales, que van a poner a la gente por delante. ¿Pero cómo? Si nunca han sido clases populares, nunca han trabajado por la gente. ¿Cómo los de Ciutadans, los de naranja, que son el partido favorito de José María Aznar, cómo ellos van a luchar por la gente y por la gente común? No lo van a hacer. Y ahí sí les voy a pedir a todos y a todas los que estáis aquí, porque seguramente los que estáis aquí, muchos vais a estar de acuerdo conmigo,
que esto es una lucha de todas, otra lucha más de Badalona, en la panadería, en el bar, jugando la partida, en el autobús, en la cola de la carnicería, hablar con los vecinos y las vecinas, explicarles quiénes son los del PP y los de Ciutadans y explicarles que la única opción de cambio de verdad, de salir de esta locura en la que nos han metido, es no estar con ninguno de los bandos, es apostar por la convivencia y la reconstrucción, es apostar por Catalunya en Comú Podem y Xavi Domènech. ¿Y quiénes somos los de Catalunya en Comú Podem? Aparte de una de aquí de Badalona que no se sabe cómo ha llegado para allá. Somos gente honesta. Lo que decimos que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ada lo dijo en la campaña y Ada y su equipo y toda la gente de Barcelona en Comú lo están haciendo en el ayuntamiento. No vamos a engañar, a decir, uy, vamos a hacer esto muy rápido en 18 meses y después, uy, bueno, a lo mejor no, uy, bueno, a lo mejor sí. No, si decimos que vamos a trabajar por una solución dialogada a la relación política de Cataluña con España, lo vamos a hacer, buscando alianzas en Cataluña, en el Estado español y fuera del Estado español en Europa, como lo estamos demostrando con la presencia de Owen y Jean-Luc aquí. Gente valiente, que no le va a dar miedo pararle los pies a los corruptos, a los lobbies, a las multinacionales. Gente ambiciosa, que vamos a poner por delante la lucha de la gente, los proyectos y las políticas sociales y vamos a conseguir que la gente viva mejor. Porque antes, mis abuelos lucharon y trabajaron para que yo viviera mejor, para que yo pudiera estudiar, tuve becas, conseguí acabar una carrera. Pero yo ahora tengo una hija, que está aquí, por cierto, que a veces no tengo muy claro si ella va a poder, si yo voy a poder pagarle esos estudios universitarios. Ya no estamos como antes. Somos la primera generación en que no tenemos claro que los que vienen después van a vivir mejor que nosotras. Y eso hay que cambiarlo ahora, no después. No les dejemos a ellos todo lo que tenemos aquí. Así que estamos aquí, ¿por quién? Por las mujeres que sufren violencia machista, por las 7 mujeres que han matado este año y por todas las que mataron en los años anteriores. Porque 1 de cada 3 mujeres sufre violencia machista. 1 de cada 3. Mirad cuántas mujeres tenéis alrededor e imaginaros, 1 de cada 3. Y no estamos viendo a las hijas, a las hermanas, a las madres, a las abuelas. Estamos aquí por el 30% de paro juvenil y por los jóvenes que han tenido que dejar la universidad por el aumento de las tasas. Y la han dejado para ponerse a trabajar y no encuentran trabajo. Y si lo encuentran es precario y no pueden salir de sus casas porque no pueden pagar una vivienda que ocupa el 60% de los salarios. Estamos aquí por una salud y una educación de calidad, pública y gratuita para todos y para todos. Y eso quiere decir que en los lugares más vulnerables, en los lugares de menos renta, hay que invertir más. Hay que luchar contra la segregación escolar. En los sitios de menos renta, las escuelas tienen que tener más recursos, porque no puede ser que haya diferencia en el nivel de estudios de los niños de los barrios más pobres a los niños de las clases altas. Y por toda esta gente, y ya voy acabando porque tengo ahí detrás un montón de gente que todavía tiene que intervenir, es por lo que estamos aquí. Nosotros cuando empezamos en las municipales hicimos Guanyem en Barcelona y luego Barcelona en Comú, soñamos que queríamos ganar el Ayuntamiento de Barcelona. Íbamos a las plazas y gritábamos, ¡alcaldesa! ¡Alcaldesa! Y ganamos el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora es el momento de soñar con ganar la Generalitat de Catalunya, con ganar Badalona, con que Xavi sea president. Así que vamos a soñar, Xavi president, Xavi president, Xavi president. Y ahora sí os dejo ya con una persona referente para cualquier proceso de lucha y de transformación que quiera darse en el mundo, con alguien que arrasa en Twitter y que escribió libros y que en uno de ellos puso la casta al desnudo. Y os recomiendo mucho escuchar a Owen Jones.